La niebla se arrastraba por los cañaverales del Paraná, abrazando cada rama retorcida y cada sendero de tierra húmeda con un manto frío y opresivo. El viento susurraba entre los árboles y parecía traer consigo ecos de algo ancestral, algo que los viejos del lugar decían que no debía ser nombrado. Martín, un joven de 26 años, caminaba lentamente por la senda que llevaba a la vieja estancia de su tío, distante apenas un par de leguas del pueblo de Gualeguaychú. Su curiosidad lo había llevado a pasar un verano allí, buscando apartarse de la ciudad y descubrir los secretos que los campesinos contaban a media voz, sobre todo los que tenían que ver con la leyenda del lobizón. El lobizón, según contaban, no era un simple perro gigante ni un lobo común, era un ser maldito que nacía en la 7ª generación de hijos varones, un hombre condenado a transformarse bajo la luna llena en una criatura híbrida, mezcla de humano y lobo, con ojos que ardían como brasas y un aullido capaz de helar la sangre. Nadie hablaba de él abiertamente, pero todos sabían que existía, todos, menos los jóvenes que aún dudaban de los cuentos de abuelos y curanderos. Martín escuchaba esos relatos mientras cruzaba el puente de madera que, crujiendo bajo sus pies, con el río Paraná murmurando debajo. De repente, un ruido entre los matorrales lo hizo detenerse. Era un gruñido grave, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La luz rojiza del atardecer apenas alcanzaba a delinear una silueta alta y musculosa, cubierta de un pelaje oscuro y sucio, que desapareció entre la bruma antes de que pudiera reaccionar. El corazón le latía con fuerza mientras apretaba los puños. Debió ser un perro salvaje. Sí, eso, murmuró para sí mismo, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que estaba equivocado. Algo en aquel sonido, en esa forma, no era natural. Al llegar a la estancia, su tío don Avelino lo esperaba en la puerta, con su sombrero viejo y la mirada severa que siempre lo hacía sentir un intruso. Te dije que no salieras a la vera del río al caer la tarde, dijo, mientras su voz temblaba apenas. Es peligroso, hijo. Algunas cosas de la noche no se muestran 2 veces. Martín se encogió de hombros, intentando parecer despreocupado. Sin embargo, dentro de él, la inquietud crecía como un incendio que no podía apagar. Esa noche, mientras se acostaba en la habitación del altillo, escuchó algo que lo paralizó a un aullido profundo, largo, que vibró en la madera de la vieja estancia y se perdió entre la oscuridad del monte. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. El amanecer llegó cubriendo la estancia con una neblina espesa. El canto de los gallos se mezclaba con el mugido de las vacas y el crujir de las maderas viejas de la casona. Martín bajó las escaleras con los ojos enrojecidos. No había dormido nada. El aullido que había escuchado aún resonaba en su cabeza como un eco maldito. En la cocina, don Avelino calentaba agua en un fogón de hierro. El tío era un hombre alto, curtido por el sol, con las manos agrietadas por décadas de trabajo en la tierra. Su rostro estaba endurecido, como si siempre llevara consigo un secreto que pesaba demasiado para contarlo. No me mires así, sobrino, dijo sin levantar la vista de la pava. Anoche lo escuchaste, ¿verdad? Martín dudó en responder, pero finalmente asintió. Era un aullido, algo que no parecía de este mundo. El viejo golpeó la mesa con la palma abierta. Te lo advertí. Esto no es cosa de juegos. El lobizón anda cerca, y cuando se lo escucha, siempre hay desgracias. Martín se quedó en silencio. Avelino sirvió mate amargo y lo miró fijo. Hoy iremos al pueblo. Quiero que escuches lo que dicen los demás para que entiendas
en dónde estás metido. El camino de tierra hacia Gualeguaychú estaba lleno de huellas recientes. El barro mostraba rastros extraños, demasiado grandes para pertenecer a un perro, demasiado alargados para ser humanos. Martín se agachó y pasó la mano sobre una de las marcas. «Parecen garras», murmuró. El tío lo empujó suavemente del hombro. «Mejor no preguntes tanto, sobrino. Hay rastros que es mejor no seguir». El pueblo los recibió con su bullicio habitual, carros cargados de heno, mujeres en la feria ofreciendo dulces caseros y artesanías, y el sonido lejano de un acordeón que alegraba la plaza. Pero bajo aquella normalidad había un aire enrarecido. Los vecinos hablaban en voz baja, se miraban unos a otros con recelo y evitaban mencionar el tema que todos llevaban en la mente. En la pulpería don Avelino se encontró con don Eusebio, un anciano de barba blanca y mirada apagada, que bebía caña como si fuera agua. Avelino dijo con voz grave: «Otra vez pasó». Encontraron a los perros de la estancia de los Rivero destrozados, como si algo los hubiera hecho pedazos en la madrugada. Martín se estremeció. «¿Un jaguar, quizás?», preguntó con ingenuidad. Los hombres se miraron entre sí y uno de ellos escupió al suelo antes de contestar: «No, muchacho, eso no lo hace un animal del monte, eso es obra del maldito». La conversación continuó entre murmullos y Martín empezó a entender que el lobizón no era solo una superstición. Para los pobladores era una presencia real, una maldición que caminaba entre ellos en cada luna llena. Esa tarde, mientras regresaban a la estancia, conoció a Claran. Era una muchacha de cabello oscuro y ojos verdes, que vivía en una casita humilde al borde del camino con su abuela, doña Brígida, la curandera del pueblo. Clara le sonrió con timidez cuando él la saludó, pero la anciana lo miró con una severidad que lo atravesó. «Forastero», le dijo con voz ronca, «ten cuidado donde pones tus pasos. La tierra aquí guarda secretos que no se dejan perturbar por la curiosidad». Martín intentó responder, pero doña Brígida ya le había dado la espalda. Clara, en cambio, lo siguió con la mirada, y él sintió que había algo más detrás de esos ojos verdes, un misterio, un secreto compartido que todavía no entendía. La segunda noche fue peor. El viento soplaba fuerte y hacía chocar las ramas contra las ventanas de la estancia. Martín intentaba dormir, pero algo lo mantenía despierto. Fue entonces cuando escuchó pasos en el corredor. Creyó que era su tío, pero al abrir la puerta no había nadie. El silencio era absoluto hasta que de repente un gruñido bajo, apenas audible, lo hizo mirar hacia el patio. Allí, a la luz débil de la luna, vio una silueta gigantesca, encorvada, que husmeaba el aire como si buscara algo. Su piel se erizó al notar los ojos brillando en la oscuridad en dos esferas rojas, encendidas, fijas en él. Martín retrocedió, tropezó con una silla y cayó al suelo. El ruido alertó a la criatura, que lanzó un aullido desgarrador antes de perderse entre los árboles. Avelino entró corriendo, con el rostro desencajado. «¿Lo viste, sobrino?», exclamó. «Ya no puedes negarlo». Martín, temblando, apenas logró asentir. El lobizón no era un cuento, era real, y lo había marcado con su mirada. La mañana siguiente, el silencio en la estancia era pesado, ni los gallos habían cantado. Los perros, inquietos, se movían en círculos, con el lomo erizado y los ojos clavados en el monte. Algo invisible los mantenía tensos. Martín se sentó con su tío en la galería. El mate pasaba de mano en mano, pero el joven
No podía dejar de pensar en lo que había visto la noche anterior. Era enorme, tío, y esos ojos no eran humanos, pero tampoco eran de animal. Avelino apretó los labios. No lo son, es mitad hombre, mitad bestia. Eso lo hace más peligroso. Martín respiró hondo. ¿Y quién es? ¿Quién puede transformarse en eso? Don Avelino lo miró fijo, como si dudara en hablar. No se dice el nombre del maldito, pero te lo aseguro, está cerca y anda entre nosotros como cualquier vecino. Esa tarde, Martín decidió buscar respuestas. Fue hasta la casa de doña Brígida, la curandera. La anciana lo esperaba sentada bajo un sauce, con Clara a su lado. Sus ojos pequeños parecían leerlo por dentro. «Vienes a preguntar lo que no deberías», dijo sin rodeos. «Pero si no lo sabes, no podrás defenderte». Lo invitó a pasar a la humilde casilla de barro. En el interior, el aire estaba impregnado de humo, de huyos y grasa quemada. Colgaban del techo bolsas con hierbas secas, collares de huesos y cruces de madera. En un rincón, una vela iluminaba una imagen de San la Muerte. La anciana habló despacio, como si cada palabra pesara. El lobizón nace de la maldición del séptimo hijo varón. No todos cargan el destino, pero cuando la luna lo reclama, no hay escapatoria. La carne se rompe, los huesos se quiebran, y el hombre deja de ser hombre para convertirse en lo que viste anoche. Martín tragó saliva. Entonces, alguien del pueblo es el lobizón. Doña Brígida asintió. Sí, y cada luna llena necesita sangre para calmar su hambre. Por eso los animales aparecen muertos, pero cuando los perros no bastan, buscará carne humana. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. Clara, que hasta ese momento había guardado silencio, lo miró con tristeza. «No todos los que cargan la maldición son culpables», dijo con voz suave. «Algunos la sufren en silencio, intentando no hacer daño». Doña Brígida golpeó el suelo con su bastón. «Basta, Clara, no defiendas lo que no tiene defensa. La bestia es la bestia». Martín salió de allí con más preguntas que respuestas, pero algo en la mirada de Clara lo había descolocado. ¿Acaso sabía quién era el lobizón? Los días siguientes, la tensión en el pueblo fue creciendo. A las noticias de animales destrozados se sumó la desaparición de un peón joven que trabajaba en los campos del norte. Nadie lo había visto desde la noche de luna llena. Los vecinos murmuraban que el lobizón había cobrado su primera víctima humana en mucho tiempo. Una tarde, mientras ayudaba a su tío a reparar un alambrado, Martín vio a Clara caminando sola por el sendero. No pudo evitar acercarse. «¿Sabes quién es, verdad?», le preguntó con urgencia. «Lo vi en tus ojos cuando tu abuela habló». Clara bajó la mirada. «No puedo decírtelo. Si lo hiciera, pondría en peligro a mi familia». Martín la tomó del brazo. «Si no lo sé, no podré enfrentarme a él, y yo no pienso quedarme de brazos cruzados». Clara lo miró a los ojos, con una mezcla de miedo y ternura. «Martín, el lobizón no es un extraño para mí, es alguien que llevo en la sangre». El corazón del joven dio un vuelco. «¿Tu familia?». Ella sintió lentamente. «Mi tío es el séptimo hijo varón. Desde chico, mi abuela intentó protegerlo con bendiciones y promesas, pero nada sirvió. Cuando la luna llena lo llama, se convierte en la bestia». Martín sintió un nudo en el estómago. El lobizón no era un mito lejano. Estaba atado a Clara, la única persona en aquel lugar en quien empezaba a confiar. Esa noche, una tormenta sacudió la estancia. La lluvia golpeaba los techos de chapa y el viento parecía querer arrancar las ventanas. Entre los relámpagos, Martín creyó ver, allá en el monte, dos ojos encendidos observándolo. No pudo dormir
y cerca de la medianoche escuchó un grito desgarrador proveniente de la distancia. Se levantó de un salto y salió al patio con el agua de lluvia golpeándole la cara. En la lejanía vio la silueta de un hombre que corría entre los árboles, pero sus movimientos no eran humanos. El lobizón estaba cazando. El grito se había apagado con la tormenta, pero en el pueblo nadie durmió esa noche. Al amanecer, una noticia recorrió cada rancho y cada estancia como un trueno. El peón desaparecido había aparecido, o lo que quedaba de él. Lo encontraron en la orilla de un arroyo, desgarrado, con marcas de garras profundas, y la carne arrancada como si hubiera sido devorado. Los caballos del lugar estaban enloquecidos, y los perros no dejaban de aullar mirando hacia el monte. Martín llegó al sitio junto a su tío. El aire estaba impregnado de un hedor metálico, mezcla de barro y sangre. El comisario del pueblo, un hombre robusto llamado Don Rivas, intentaba mantener el orden, pero los vecinos gritaban y murmuraban que el lobizón había vuelto. «¡Hay que salir a cazarlo!», vociferó uno de los hombres, empuñando una escopeta. «No se puede dejar a esa bestia suelta», agregó otro. El comisario levantó la mano, pidiendo silencio. «No nos vamos a lanzar como locos. El que enfrente al lobizón sin preparación está muerto antes de apretar el gatillo». Martín escuchaba todo con el estómago revuelto. A su lado, don Avelino murmuró entre dientes: «Esto recién empieza». Esa tarde, Clara fue hasta la estancia, empapada por la lluvia. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Martín, no quiero que lo enfrenten. Si descubren quién es, lo van a matar». Él apretó la mandíbula. «Clara ya mató a un hombre. No podemos quedarnos cruzados de brazos». Ella negó con la cabeza. «No lo entiendes. Mi tío no eligió esto. Cada luna llena lucha contra la bestia, pero la maldición es más fuerte». Martín la tomó de las manos. «Entonces, dime cómo detenerlo. Dime lo que tu abuela sabe». Clara lo miró con desesperación. «Hay un modo, pero es terrible. La única forma de romper la maldición es derramar la sangre del lobizón con plata bendita. Nos sirve el plomo, nos sirve el fuego, solo la plata». «¿Y si no lo matamos?», preguntó él. «Entonces seguirá cazando hasta que el pueblo lo destruya». Martín sintió un escalofrío. No quería convertirse en verdugo, pero tampoco podía ignorar la masacre que se avecinaba. La noche siguiente, los hombres del pueblo se reunieron en la pulpería. Había hachas, machetes, escopetas y cuchillos largos. Doña Brígida estaba allí también, con un rosario en la mano y una mirada que imponía respeto. «No se lancen como tontos», les dijo. «El lobizón no es un animal cualquiera. La plata es lo único que puede herirlo. Si no la tienen, será como intentar cortar la sombra». Don Rivas mostró una caja pequeña con balas plateadas que había mandado a preparar en Paraná. «Con esto le pondremos fin», aseguró. Martín, en silencio, observaba el ambiente. Sabía que esas balas estaban destinadas al tío de Clara, y la idea lo carcomía por dentro. Pasada la medianoche, salieron en grupos hacia el monte. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba los caminos de tierra como un farol maldito. Los grillos habían callado y el silencio era tan profundo que cada crujido de rama parecía un trueno. Martín avanzaba con el corazón en la garganta, la escopeta en las manos sudorosas. A su lado, don Avelino murmuraba oraciones entre dientes. De pronto, un aullido resonó en la espesura, tan fuerte que hizo temblar las hojas. Algunos hombres retrocedieron, pero el comisario
los empujó hacia adelante. Vamos, carajo, que ya lo tenemos cerca. Unos metros más adelante, entre los cañaverales, algo se movía. La figura emergió bajo la luz de la luna alta, encorvada, cubierta de un pelaje oscuro y húmedo. Los ojos rojos brillaron como carbones encendidos. El lobizón, a los hombres, abrieron fuego. Los disparos retumbaron en la noche, pero la bestia se movía con una velocidad imposible. Saltó sobre uno de los peones, lo derribó de un zarpazo y lo hizo callar con un mordisco brutal. La sangre manchó la tierra y el grito murió en un gorgoteo. El grupo entró en pánico. Algunos corrieron, otros disparaban sin apuntar. El comisario gritaba órdenes, pero el caos era absoluto. Martín se quedó paralizado, viendo cómo la criatura destrozaba a un hombre como si fuera de papel. De pronto, la bestia giró la cabeza y lo miró. Sus ojos rojos se clavaron en los de él y durante un instante Martín creyó reconocer algo humano en esa mirada, en un destello de dolor, de súplica. El lobizón rugió y se lanzó contra él. Martín apenas logró levantar el arma cuando un disparo retumbó a su lado. Andón Rivas había disparado con una de las balas de plata. La criatura huyó, retrocedió tambaleándose y desapareció entre los árboles, dejando un rastro de sangre oscura. El silencio volvió de golpe, roto solo por los sollozos de los hombres heridos. La cacería había comenzado y todavía estaba lejos de terminar. Esa madrugada Clara buscó a Martín desesperada. Lo hirieron, exclamó. Mi tío está grave. Martín la miró helado. Entonces, es cierto, él es el lobizón. Clara asintió con lágrimas en los ojos. Y ahora el pueblo no se detendrá hasta matarlo. Martín comprendió que estaba en medio de una encrucijada imposible al salvar a la mujer que amaba y a su familia, o unirse a los pobladores para acabar con la maldición de una vez por todas. La herida de plata había hecho lo suyo. En la casilla de doña Brígida, el tío de Clara yacía sobre un catre, sudando y temblando como si el fuego le corriera por las venas. La bala le había atravesado el hombro y la carne alrededor estaba ennegrecida, como si ardiera desde adentro. Martín lo miraba desde la penumbra. La criatura que había visto en el monte ahora era solo un hombre demacrado, de barba crecida y ojos hundidos. Pero incluso en su estado humano había algo feroz en su mirada. No me mires como si fuera un animal, gruñó con voz ronca. Yo no elegí esto. Clara le apretaba la mano con lágrimas en los ojos. Tío, tienes que resistir. No dejes que la bestia te consuma. El hombre la observó con ternura por un instante, pero luego sus labios se torcieron en una mueca amarga. La bestia soy yo, Clara, no hay separación. Doña Brígida encendió un manojo de hierbas y lo pasó sobre el cuerpo herido, murmurando palabras antiguas. El humo llenó la habitación, espeso, sofocante. La plata lo quema porque es la única verdad que lo toca, dijo la anciana. An esta herida no sanará. Y cuando la luna vuelva a crecer, la bestia reclamará lo que es suyo. A Martín no pudo más. Entonces, ¿no hay forma de salvarlo? Ninguna. La anciana lo miró con dureza. Sí, hay una forma: en enterrarle otra bala de plata en el corazón. El silencio cayó como un golpe seco. Clara sollozó y abrazó a su tío mientras Martín apretaba los puños. En el pueblo, la tensión era insoportable. Los hombres que habían sobrevivido al ataque se negaban a volver al monte. Había viudas llorando en la plaza, y los niños se escondían al caer la tarde. Los rumores crecían. Algunos decían que el lobizón había escapado herido y volvería por venganza. Otros aseguraban que vagaba moribundo en los cañaverales. Don Rivas, el comisario,
tomó el control, convocó a todos en la capilla y habló con voz firme: lo herimos, pero no está muerto. Si no lo cazamos antes de la próxima luna llena, nos matará a todos. Quiero cada hombre armado, cada bala de plata lista. Esta vez no fallaremos. Los vecinos respondieron con un murmullo de aprobación. La caza final estaba decidida. Martín se debatía entre dos fuegos. Pasaba las noches con Clara y doña Brígida viendo al hombre agonizar en su catre, y los días en el pueblo, escuchando cómo se organizaban para destruirlo. Una tarde, Clara lo llevó a un rincón apartado del monte. Martín, no puedes dejar que lo maten como a una bestia. No es solo el lobizón, es mi sangre, mi familia. Él la miró con angustia. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que deje? Que siga matando. Ya se llevó un hombre, y la próxima vez puede ser un niño, puede ser tú. Clara bajó la cabeza. Si muere, muere también una parte de mí. Martín la abrazó, sintiendo la desesperación en su cuerpo frágil. Nunca había estado tan dividido. La herida del tío empeoraba. Una noche, delirando de fiebre, lo miró fijamente. Vos, susurró en voz, también lo sentís, ¿no? La luna te llama. Martín retrocedió, horrorizado. ¿Qué decís? El hombre soltó una carcajada amarga que se convirtió en tos sangrienta. ¿Hay algo en vos, forastero? No lo niegues. Martín huyó de la casilla con el corazón desbocado. ¿Era cierto lo que había dicho, o solo delirios de un moribundo? Desde que había visto al lobizón por primera vez, sus sueños eran extraños, llenos de aullidos y sangre, y en la última noche juraría que había escuchado un gruñido salir de su propia garganta mientras dormía. El pueblo se preparaba en la herrería. Fundían piezas de plata, anillos viejos, collares, medallas de santos, todo lo que pudieran convertir en balas. El aire estaba cargado de un odio colectivo, un miedo que se había transformado en rabia. Doña Brígida lo sabía. Vendrán por él y nada los detendrá, le dijo a Clara y a Martín. Deben decidir en esconderlo o entregarlo, pero si intentan ocultarlo y los descubren, arderán todos juntos. Martín pasó esa noche en vela. Afuera, el viento movía las ramas del monte y cada crujido le parecía un susurro de la bestia llamándolo. Se preguntó por primera vez si acaso estaba destinado a unirse a esa maldición, y mientras la luna menguante iluminaba el cielo, comprendió que solo tenía unos pocos días antes de que todo estallara en sangre. La luna llena estaba apenas un par de días. El pueblo entero sentía la presión. La gente cerraba puertas y ventanas con clavos, amarraba a los animales y rezaba en voz baja, mientras los más valientes se preparaban para la cacería. Cada sombra parecía esconder un ojo encendido, cada ruido un gruñido. Martín no dormía, caminaba por los senderos cercanos a la estancia, revisando trampas improvisadas, barras de plata y todo lo que pudiera servir para defenderse. El temor que sentía por Clara y su familia lo mantenía despierto. Pero había algo más, un extraño cosquilleo en su sangre, un frío que subía desde los pies hasta la cabeza cada vez que la luna brillaba detrás de las nubes. Doña Brígida lo observaba en silencio desde la galería. No es solo miedo lo que te quema, muchacho, dijo. Hay algo más en Bosa, algo que la bestia reconoce. Martina miró confundido. ¿Qué quieres decir? La anciana se levantó con esfuerzo, apoyada en su bastón. Esa maldición no solo corre por sangre conocida, hay veces que la luna encuentra a quien debe cargarla, aún sin saberlo. Ten cuidado, muchacho. Esa tarde, Clara lo buscó
entre los cañaverales. Su rostro estaba pálido y sus ojos verdes reflejaban miedo y determinación. Martín, esta noche puede ser la última oportunidad para salvarlo o para detenerlo, dijo en voz baja. Debemos decidir juntos. A Martín tomó su mano. Si lo hacemos, será solo para salvar vidas, pero no puedo simplemente cerrar los ojos mientras matan a tu familia. Clara asintió y juntos regresaron a la casilla de doña Brígida. El tío yacía sobre la cama, respirando con dificultad. Cada vez que la luna entraba por la ventana, parecía encender un brillo rojo en sus ojos. «Es ahora o nunca», susurró Clara, apretando la mano de su tío. Mientras tanto, en el pueblo, los hombres armaban la trampa final. Barricadas improvisadas rodeaban los cañaverales y las balas de plata estaban listas en las escopetas. El aire olía a miedo, a pólvora y a lluvia reciente. Don Rivas, con su cara dura y el ceño fruncido, daba instrucciones a gritos: «Nada y improvisá. Cuando la bestia aparezca, disparen sin dudar». Martín y Clara decidieron esperar un momento en la estancia antes de intervenir. Sabían que cuando el lobizón apareciera, no habría marcha atrás. Cada minuto parecía alargarse en un tiempo que se estiraba como un cuero tenso. El primer aullido llegó a medianoche. Cortó el silencio como un cuchillo y dejó un escalofrío en todos los que lo escucharon. Desde la distancia, Martín vio la silueta de la criatura moviéndose entre la niebla. Sus garras arañaban el suelo, sus ojos ardían en la penumbra. «Ahí está», murmuró con la voz temblando. «Tenemos que hacerlo». El lobizón avanzaba con paso seguro, casi humano, consciente de cada movimiento de los hombres. Se detuvo un momento, levantó la cabeza y aulló. Fue un sonido que atravesó los cuerpos y las mentes, un grito de dolor, de furia, de hambre. Clara abrazó a Martín. «Recuerda, la plata. Solo la plata puede detenerlo». La cacería comenzó, los hombres disparaban y la criatura esquivaba los tiros con una agilidad sobrehumana. Saltaba sobre troncos, desaparecía entre la neblina y reaparecía como un fantasma. Cada vez que caía una bala de plata cerca, rugía con un sonido que mezclaba lamento y furia. Martín disparó. Sintió un impacto. La criatura retrocedió, gimió, pero no cayó. Sus ojos brillaban con un fuego que parecía humano. Entonces algo cambió. Entre la bestia y él, Martín vio el rostro del tío de Clara, el hombre que había conocido, que aún luchaba contra la maldición. Un segundo de conciencia humana antes de que la bestia se lanzara de nuevo. Fue en ese momento cuando comprendió la verdad. A la maldición no podía ser destruida solo con violencia. Había una parte del hombre luchando por sobrevivir, por contener a la bestia. Y si ellos mataban la bestia sin entender, perderían a alguien que aún era humano. Martín gritó sobre el estruendo: «Esperen, no pueden dispararle». Los hombres dudaron, confundidos por la intensidad de la escena. El lobizón se detuvo, como escuchando su voz. Por un instante el tiempo pareció detenerse. La luna llena emergía del horizonte, bañando los campos de Entre Ríos con un resplandor espectral. Los cañaverales parecían cuchillas de plata bajo esa luz. El aire estaba cargado de pólvora, sudor y miedo. El lobizón se erguía en el centro del círculo improvisado por los hombres del pueblo. Su silueta era monstruosa, pero sus ojos tenían un destello humano, un grito silencioso pidiendo auxilio. Clara lo vio y soltó un sollozo ahogado. «Es mi tío», gritó. «Todavía queda algo de él ahí». Don Rivas, con la escopeta en alto, respondió con frialdad:
Es un monstruo a no más palabras. El dedo se apretaba sobre el gatillo, pero entonces Martín se adelantó, interponiéndose entre el cañón y la criatura. Basta, rugió. Si lo matamos así, seremos peores que la maldición. El silencio fue cortado por el gruñido del lobizón. La bestia se retorció como si luchara contra su propia piel, garras que querían desgarrar, pero también manos humanas que buscaban escapar de la condena. Doña Brígida, que había seguido la procesión a escondidas, levantó la voz en medio del caos. La sangre no se destruye con balas, debe sellarse con un pacto. Los hombres la miraron confundidos. Clara corrió hacia la anciana. ¿Qué pacto? El sacrificio de un alma libre, respondió con los ojos encendidos. Alguien debe ofrecer su vida bajo la luna para contener a la bestia en su propia carne. Solo así la maldición se apaga o se transfieren. Un murmullo recorrió a los cazadores. Martín comprendió de golpe lo que aquello significaba. En el destino de todos dependía de quién llevaría la carga. El lobizón lanzó un zarpazo brutal que hizo retroceder a los hombres. Balas de plata silbaron por el aire, algunas alcanzando la piel del monstruo, que rugía con furia y dolor. La bestia saltó hacia el monte, pero Clara corrió tras ella, ignorando los gritos de advertencia. Martín no dudó, corrió tras Clara, dejando atrás al pueblo y a los cazadores. El bosque los devoró con su oscuridad, iluminada solo por la luz blanca de la luna. Los aullidos resonaban como ecos interminables. Finalmente lo encontraron. El lobizón estaba en un claro, jadeante, tambaleándose entre dos mundos, la bestia y el hombre. Clara se arrojó frente a él, llorando. Tío, escúchame, Lucha. ¿No es solo esto? Los ojos de la criatura se suavizaron un instante. Una voz rota, casi humana, salió de la garganta del monstruo. Clara. Uy, Martín sintió que el aire se congelaba. Era la última oportunidad. Recordó las palabras de doña Brígida. Un alma libre debía cargar la maldición, y lo supo. Esa carga sería la suya. Sacó el cuchillo de plata que llevaba en la cintura. Se arrodilló frente al lobizón, clavando el arma en la tierra. Si hay que ofrecer una vida, será la mía. Si con esto salvo al hombre, a Clara y a este pueblo, entonces que la bestia me tome a mí. Clara gritó desesperada. No, Martín, no podés hacer eso. El lobizón se estremeció, sus ojos rojos se encontraron con los de Martín. El viento se arremolinó como si la tierra misma escuchara aquel juramento. El monstruo rugió y con un salto brutal se lanzó sobre Martín. El contacto fue como fuego en la sangre. Garras atravesaron piel, colmillos rozaron su cuello, pero en lugar de arrancarle la vida, la bestia se derrumbó sobre él, temblando. Un resplandor extraño envolvió a ambos, un torbellino de luna y sombra. Martín sintió que algo entraba en su cuerpo, algo pesado, salvaje, antiguo. Un dolor insoportable recorrió cada hueso, cada nervio. Vio visiones, generaciones enteras cargando la misma condena. La luna llena, transformando hombres en bestias, la soledad eterna del lobizón. Cuando abrió los ojos, el tío de Clara yacía en el suelo, exhausto pero humano. Y Martín estaba de pie, jadeando, con los ojos encendidos de un rojo profundo. Clara lo miró horrorizada. Martín, ¿qué hiciste? Él bajó la vista, sus manos temblaban, y por un instante creyó ver garras en lugar de dedos. Lo salvé, respondió con una voz que ya no era del todo suya. Pero ahora yo soy el que carga la maldición. Lejos, en el pueblo, los hombres esperaban el regreso de los jóvenes. Cuando Clara y el tío aparecieron, medio desmayados pero vivos, hubo gritos de alivio, pero Martín no volvió con ellos.
se internó en el monte, sintiendo el llamado de la luna. A partir de esa noche, los rumores cambiaron. El lobizón seguía rondando Entre Ríos, pero ya no era el tío enfermo. Ahora era un joven desconocido que había dado todo por salvar a quienes amaba. Algunos decían que lo veían correr entre las sombras, cuidando a Clara desde lejos, protegiendo al pueblo de amenazas invisibles. Otros juraban que sus aullidos, aunque aterradores, tenían una tristeza humana. El lobizón ya no era solo una bestia, era un guardián maldito, condenado a vagar en soledad bajo la luna llena, y su nombre, el nombre de aquel que eligió cargar la oscuridad para salvar a otros, se susurraba con respeto en cada fogón de Entre Ríos San Martín, el nuevo lobizón. Pasaron los años, el pueblo de Nogoyá, como todos los de Entre Ríos, aprendió a vivir con la sombra del mito. La gente ya no nombraba al lobizón con el mismo miedo de antes. Ahora lo hacían con un respeto extraño, como quien sabe que el mal ronda, pero que también puede proteger. Clara creció, se volvió mujer. Su tío, recuperado de la maldición, envejeció en silencio, cargando la culpa de lo que había sido. Nunca hablaba de aquellas noches de luna llena, pero su mirada se perdía en la distancia, como si aún escuchara los ecos de la bestia que una vez habitó en su carne. Cada tanto, en las madrugadas de luna, los aullidos volvían, eran distintos, no eran alaridos de hambre ni de furia, sino lamentos prolongados que se mezclaban con el viento. Clara, al escucharlos, cerraba los ojos y sentía que era Martín quien la llamaba desde la espesura. Los hombres del pueblo intentaron cazar al nuevo lobizón varias veces. Armaban batidas con perros, escopetas y trampas de hierro, pero siempre fracasaban. La criatura se desvanecía entre los montes, aparecía en los lugares menos pensados y nunca atacaba sin razón. Al contrario, había quienes juraban que los protegía. Un leñador dijo que cuando casi lo mataba una yarará, vio una sombra negra abalanzarse y destrozar a la serpiente con garras invisibles. Una mujer del campo contó que, cuando su hijo se perdió entre los pajonales, alguien lo guió de regreso hasta la casa. Aunque el chico solo recordaba unos ojos rojos que lo miraban sin hacerle daño, la gente empezó a decir que el lobizón de Entre Ríos ya no era una maldición, sino un guardián. Claro, nadie lo confirmaba, porque cada encuentro con él dejaba un frío en la sangre y un miedo imposible de borrar. Clara nunca dejó de esperarlo. No se casó, no dejó el pueblo. De noche, cuando la luna iluminaba la estancia, salía al patio con un candil y lo dejaba encendido como una señal para quien supiera verla. A veces creía distinguir una silueta enorme entre los árboles, observándola en silencio. Una noche de verano se armó una tormenta feroz. Los truenos partían el cielo y los vientos arrancaban ramas como si fueran hojas. Clara salió corriendo al galpón para asegurar las puertas. De repente sintió que no estaba sola. Al volver la mirada, ahí estaba una figura alta, encorvada, cubierta de sombras. Los ojos rojos brillaban como brasas en la penumbra. Clara se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. Martín susurró. La criatura no respondió. Se acercó un paso y la lluvia lo iluminó apenas en piel desgarrada, garras manchadas de barro, pero un rostro que aún conservaba rasgos humanos. Sus labios temblaron como si intentara decir su nombre. Clara extendió la mano. Durante un segundo eterno pensó que él la tomaría, pero el lobizón retrocedió, lanzando un aullido desgarrador que se confundió con el trueno. Después desapareció en la tormenta.
Clara cayó de rodillas, llorando. Sabía que él seguía allí, que aún luchaba contra la bestia, que aún la amaba desde la distancia, pero también comprendía que esa condena era eterna. El tiempo siguió su curso. Los más jóvenes crecieron escuchando la historia del lobizón de Nogoyá, pero ya no la contaban como una advertencia, sino como una leyenda de sacrificio. Un hombre entregó su alma a la luna para salvar al pueblo. Un hombre que aún vaga en las noches, con ojos de fuego y corazón humano. Un hombre llamado Martín. En las madrugadas más silenciosas, cuando la luna brilla redonda sobre los campos entrerrianos, todavía se escucha un aullido profundo, largo, que hiela la sangre y emociona a la vez. Algunos cierran las puertas, otros en cambio encienden un candil en la ventana, porque saben que, allá afuera, en la espesura, camina un guardián condenado. Y en cada eco que retumba entre los árboles, se repite la misma certeza: el lobizón de Entre Ríos no murió, vive, observa y protege, pero también espera. Quizás algún día alguien encuentre la forma de liberarlo, o quizás la maldición nunca se rompa y Martín siga siendo para siempre el lamento de la luna llena.